Shalom, shalom, bendiciones. Estos aplausos son para el Eterno, también son la bienvenida para todos ustedes, hermanos, que nos miran por video, y obviamente a nuestros hermanos que están acá presentes cada Shabbat. Diga, ¿estamos en Shabbat? Estamos en Shabbat. Aleluya, pues este es un aplauso. ¿Sabe por qué? Somos un pueblo privilegiado. No todo pueblo puede decir que Yahweh Hashem es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos no solamente privilegiados, es un gran prestigio, un gran honor servir al Rey. Y lo hacemos con regocijo, con alegría, con amor, con ímpetu. Y en Shabbat es como sentarnos a la mesa con el gran Rey a disfrutar del banquete de su presencia. Las comidas, los platillos son tremendos, ¿okay? Son ricos, sabrosos, pero la banqueteada que notamos es realmente gozarnos en la presencia de Dios en armonía como pueblo. Así que, pueblo de Dios, vamos hacia adelante sin mucho preámbulo. Yo soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y le doy la bienvenida. Y en esta tarde de Shabbat tenemos la porción de Barim. La porción de Barim, que significa prácticamente palabras. Esta es la primera porción del capítulo número 1, verso 1 al 3 del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en hebreo se dice de Barim, y es la porción número 44, ya vamos en el quinto y último libro de la Torá. Y bueno, hoy es fecha en el calendario hebreo, agosto 6 del 2022, perdón, en el calendario gregoriano, agosto 6, 2022, y en el calendario hebreo es el 9 de Av. Oficialmente, en el año 5782, el 9 de Av, y el 9 de Av tiene una gran reconocimiento, porque se conmemora muchas tragedias que le han sobrevenido al pueblo escogido, el pueblo judío, a través de toda la historia. Entre tantos, tenemos la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la expulsión del pueblo judío de España en 1492 y algunos otros eventos que estaremos mencionando durante esta porción. Pero estudiamos y hemos entendido que el Eterno deja como una especie de huella, dejándole saber al pueblo creyente, porque ahora tenemos que entender, hermanos, que como pueblo creyentes y seguidores de su Torah, la desobediencia, la no aplicación, el no escuchar, el hacer oído omiso a la voluntad del Eterno, es lo que trae estas consecuencias. Y entonces Dios ha permitido a través de la historia que ciertas cosas ocurran en este día, para dejar saber que es Él el que está enviando su regaño, su juicio, ¿verdad? O que les está llamando la atención de una forma muy fuerte para que el pueblo reaccione y retorne. El corazón de Hashem es que nosotros retornemos a Él. Nunca es excluirnos, echarnos fuera. El padre nunca corrige al hijo porque tiene mal corazón contra su hijo, sino que desea corregirlo para que se acerque más a lo que el padre es y que su camino sea mejor en la vida. Entonces, Parashat número 44, y dentro de esta porción veremos, como lo dije anteriormente, del verso 1:1 al 3:22 de Deuteronomios, Isaías del 1:1 al verso 27, en Hechos 9:1 al 21, pero creo que estaremos viendo Lucas Lucas capítulo 19, 41 al 44, y también tienen otras escrituras que ustedes pueden también utilizar en este estudio. Hacia adelante entonces, como ya lo podemos ver en esta gráfica, de Barim está prácticamente acá arriba, acentuado en este color, es la porción número 44, y como ustedes pueden ver, hay 11
porciones en total en el libro de Deuteronomio. 11 porciones. En el proceso de estudio anual de la Torá, donde estudiamos cada semana una porción, se dispersan en 53 porciones. Les recordamos, hermanos, que somos una congregación judeocristiana o judeo-mesiánica. Nos arraigamos a la Torá, es decir, abrazamos la Biblia completa. El Antiguo y el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, pacto renovado, como me gusta decirle, pero somos un ministerio que nos centralizamos en la búsqueda, el entendimiento, en el estudio de los mandamientos del Eterno para poder atinar. Porque necesitamos saber qué es lo que le place al Padre, pero si no sabemos cuáles son sus mandamientos, ¿cómo lo vamos a complacer? Y Yeshua nos dice bien claramente, si me amas, cumple mis mandamientos. Y esos mis mandamientos no es que se inventó un set de mandamientos nuevos, sino que Él se está refiriendo a los que Él tenía, a los de su Padre. ¿Y por qué Él los hace muy de Él? Dice mis mandamientos, porque Él es el enviado, Él es el ungido, Él es el elegido, que el Padre lo envió en representación, porque Él no se puede hacer visible a los hombres. Y Él lo encarnó y lo hizo hombre entre nosotros para manifestarnos esos mandamientos, cómo cumplirlos. Nos modeló. Por lo tanto, yo te invito a que te reúnas con nosotros aquí en Raíces de la Fe, todos los sábados a las 11 de la noche, y prontamente estaremos emitiendo nuestras enseñanzas los miércoles por la noche a través de video. 11 de la mañana. Dije, ¿de la noche? Gracias por corregirme, dije 11 de la noche, perdón. Es 11 a.m., no de la noche, 11 a.m. todos los sábados. Gracias por corregirme, un aplauso por eso, aleluya. Aleluya. Nos arraigamos a Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Ven y adoremos juntos. Esto es la manera de explicar qué es la metodología que nosotros utilizamos al estudiar. Obviamente la Biblia es la base de toda nuestra función. Esa es la plataforma. Utilizamos recursos académicos, ahí están ya mencionados. También estudiamos tradiciones judías, el primer templo, los sabios judíos. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? Porque si queremos entender cómo se comportaba el pueblo judío, de qué ángulo es que Yeshua está operando, tenemos que entender su cultura, cómo se entendía la estructura de las leyes en ese tiempo y también obviamente la profecía, qué decían los profetas y qué es lo que el Padre está hablando a través de su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, con su pueblo hoy día. Estos son algunos de los recursos que hemos estado utilizando en este último mes. Para que ustedes tomen nota, agarramos un poquito de acá, un poquito de allá para poder ensamblar una enseñanza. Y hay algunos otros que tal vez no incluí en este momento. Creo que me faltó un recurso más, pero en síntesis esto es lo que estamos utilizando al momento. Entonces, resumen de la porción. Ya conmigo, resumen. Pastor, hágalo cortito y chiquito. Amén. Amén. Ok. Moshe cuenta la historia de los 40 años después de la segunda, después de que recibió los segundos set de Lujot. Ahí no lo puse con pronunciación en español, se me quedó en inglés. Lujot, la segunda Lujot son las tablas. ¿Okay? Hasta el pedido del pueblo de enviar a los espías. Eso está en el versículo 12 y se lee con la melodía de hija. Eso es algo bien interesante. Cuando esto se hace en una sinagoga, se pone esta lectura con el verso 12 en Lamentaciones. Señala el establecimiento del Sanedrín y el sistema judicial. En esta porción se habla, ¿verdad?, del sistema, cómo Dios envía a que el pueblo, que Moshe conforme un Sanedrín, un panel de sabios que puedan ser jueces, que puedan ser los dirigentes de la congregación o del pueblo. Se relata el incidente de los Meraglim. Diga conmigo Meraglim. Meraglim. ¿Se acuerda que le enseñamos que eso significa espías?
y su terrible castigo. ¿Por qué? Por ser desobedientes, hablar mal de la tierra. Dijeron cosas buenas, pero también dijeron muchas cosas malas. Dijeron, es bonita, es verde, tiene mucho fruto, pero después de ahí empezaron a hablar puras cosas negativas. Y trajeron miedo al pueblo y el corazón del pueblo se desgajó al punto que no quisieron ir a pelear. O en ese momento no es que se estaba peleando, pero se estaban preparando, estrategizando ideas para poder llevar a cabo eso. Recuerda, el pecado de los espías y el decreto para que esa generación muera en el desierto ocurrió hoy. Hoy, el día de hoy, 9 de Ab, en Tich B'Av, en el año 2449 antes, o sea, en el año desde la creación, y en ese año era el año 2449, desde la creación. Pero en nuestra fecha hacia atrás sucedió hace 3266 años. ¿Cuándo sucedió eso que los espías trajeron un mal reporte? A Moisés y al pueblo sucedió de la fecha de hoy, en el siglo XXI, hacia atrás, hace 3266 años. Entonces continuamos con la descripción o resumen de la Parashá de Barim. Moshe salta 38 años, o sea, habla acerca de estos 38 años durante los cuales se llevó a cabo el decreto de los 40 años, porque inmediatamente que después que los Meraclim, los espías, traen este mal reporte, Dios ejecuta su juicio y dice, por cada día que ustedes estuvieron fuera explorando la tierra, les voy a asignar un año de castigo. Ellos estuvieron 40 días, entonces les recetó 40 años de estar en el desierto. Y se enfoca en el encuentro de Israel con las naciones de Esab, Moab y Amón. Ya nosotros acabamos de ver eso. Esto es una repetición prácticamente de lo que hemos estado estudiando en las últimas parashot o parashot. Se vuelven a contar las batallas con Sihón y Og y la adquisición del territorio de Transjordano. Se entrega entonces Transjordania, lo que hoy se llama como Transjordania actualmente, a las 2 tribus y media, ¿verdad? Las 2 tribus y la media tribu de Manasés que vinieron a pedir que se querían quedar en el lado este o al lado oriental del río Jordán. Se entrega a Transjordania a las 2 tribus y media y se alienta a Yahoshua o Josué a ver estas victorias como una promesa de éxito futuro en la conquista de la tierra. Acuérdense que la última parashá Dios le dijo a Moshe, ¿sabes qué? En relación a lo que hicieron las mujeres medianitas y por haber ellos causado muerte, ustedes ahora van a ir como, búscate a 1000 hombres de cada una de las tribus y vayan a montarles guerra contra Medián. Van a ir, le dice, para que vengan y van a vengar no solamente la transgresión, pero vengan la muerte de 64,000 personas que pertenecían al pueblo de Dios, que fueron tentados. ¿Me están entendiendo? O sea, fueron provocados al pecado. ¿Y quiénes pecaron? Sí, ellos pecaron, transgredieron, pero fueron tentados por un pueblo ajeno. Entonces ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Vayan y vengan. Van a ir a cobrar sangre por sangre. ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que hacía el vengador de la sangre? ¿Qué es lo que hacía? Si alguien mataba a un familiar de esa persona, pues a uno de los familiares de esa persona que murió era asignado para que esa persona fuera a vengar la sangre de su familiar. Por eso es que se crearon las ciudades de refugio para que cuando una persona era tomado preso, arrestado porque tú cometiste un asesinato, y entonces lo tenían que llevar a esa ciudad que servía casa por cárcel, muchas R's ahí, casa por cárcel, y entonces esa persona se tenía que quedar ahí mientras esperaba su juicio. Pero si esa persona se aburría y decía, no, yo me quiero salir,
En el momento que él salía de la puerta, el vengador posiblemente estaba esperando y lo podía matar. Y ahí era asunto terminado, porque él mató a un familiar. En la antigüedad esa era la costumbre. Ahora, si la persona era una persona que fue un accidente, tal vez jugando empujó a alguien y se cayó y se rompió y se murió. Entonces ahora a esa persona también se le daba casa de refugio, en esa ciudad de refugio, pero porque él no cometió realmente esa falta. Pero aún así, si él se salía, el vengador lo podía matar. Pero si el vengador entraba a esa casa de refugio, rompiendo la ley y mataba a esa persona que era inocente, que se sabía que era inocente, pero él nada más quiere cobrarse, ¿verdad?, la deuda, por decirlo de esa manera, aunque fuese inocente. Entonces ahora esa persona, el vengador, pasa a ser el criminal, porque él rompió la ley, y ley de muerte. Entonces, es bien interesante. Entonces ahora lo que estoy tratando de explicar, todo eso es porque Dios en este momento dice, se entrega a Transjordania, las 2 tribus y media, y se alienta a Yahashua o Josué a ver estas victorias como una promesa de éxito futuro en la conquista de la tierra, que es lo que estoy tratando entonces. ¿Por qué estoy hablando de esto? Haciendo una conexión. ¿Cuál es triunfo? Bueno, Dios mandó a Moshe y le dijo, móntale la guerra a esta gente. Tienes que cobrar venganza. Entonces, él va y vence y ganan. Todas estas y las otras batallas que tuvieron contra Sihón y Og, se le pone en contexto a Josué, de parte del liderazgo, de parte de Moshe, y le dice, tú vas a vencer, porque mira, Dios nos ha dado toda esta victoria. Y esto significa que Él ha estado con nosotros y que no nos va a dejar nunca solos. Sí, eso es lo que prácticamente estamos tratando de exponer. Este es el punto. Aquí hay unas pequeñas variaciones en estos 2 mapas, son obviamente de diferentes personas o diferentes compañías, pero aquí está Madián, la tierra de Madián, aquí es donde está el Sinaí. Aquí está, en este lado dice Monte Seir, está acá, el monte de Seir. En otro lugar está un poquito más para acá. ¿Ok? En este caso, miren, está más para el oriente. Aquí está un poquito más al occidente. Entonces ahí quería demostrar las separaciones, porque cuando uno va y se sienta a comparar mapas, uno dice, pero ¿quién tiene lo correcto? Bueno, los estudios. Las cosas van avanzando, van mejorando con la antropología, los descubrimientos, y nos van dando mejores opciones. ¿Okay? Hay diferencia entre los eruditos sobre la localización del monte Seir, como lo pueden ver, aquí está al otro lado de esta, donde se unen estas placas tectónicas, y acá está al otro lado. ¿Ve? Y otros dicen Monte Seir está acá, que lo estamos poniendo en referencia a lo que estamos viendo en este otro mapa. ¿Ve? Kadesh Barnea, Monte Seir. Entonces lo puse acá, Kadesh Barnea, Monte Seir, porque están más o menos parando, nada más viendo ambas opciones, para que sepamos dónde se está desarrollando todo esto. Acuérdense que ellos ahora, cuando están parados escuchando a Moisés, están por este lado. Estaban en el campo de Moab. ¿Ok? Pero estamos viendo que en el momento que Dios le dice a ellos, vamos a levantar, ya vamos a ver un momento para irlo explicando poco a poco, ¿ok? No me quiero adelantar. Vamos a hacer la oración entonces todos juntos, hermanos, dando gracias a nuestro Padre por su Torah. Berejú et Adonai hamebogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Bendito es Yahweh, bendito es Él. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Ok, Deuteronomio 1:1 al 28. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del río Jordán y en el desierto, en el Arabá, frente al Suf, al mar,
entre Parab y Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Saab. Son 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea. Y ahora vamos a hacer la referencia, voy para atrás. Perdón, al otro lado. 11 días desde el monte de Oreb, que es Sinaí, a Cades Barnea. De acá para acá. Y acá, ¿dónde está acá? Aquí los tenemos de acá para acá, perdón. ¿Okay? Entonces, como digo, los mapas como que no son precisos, pero utilizamos lo que tenemos a la mano. Entonces dice, en el primer día del 11º mes del año 40, era el mes 11, en el primer día del año 40, este es el último año, Moshe habló al pueblo de Israel repasando todo lo que Yahweh les había ordenado que les dijere. Esto fue después de haber derrotado a Sahón, rey de los Emori, de los amorreos, que vivía en Heshbón, y a Og, rey de Basán, que vivía en Astarot, en Endrei. Ahí, más allá del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe se encargó de exponer esta Torah y dijo, Adonai nos habló en Oreb. Él dijo, has vivido lo suficiente junto a esta montaña. Diga conmigo, suficiente. Has vivido lo suficiente junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse y vayan a la región montañosa de Emori, de los amorreos, y a donde los lugares cercanos allí en el Arabá, la región montañosa. Es decir, dentro de la área del Arabá, que es también desértica, hay montañas, unas áreas montañosas, unas estribaciones montañosas. Dice, la Shefela, el Negev, y junto a las costas, la tierra de Kenani, la tierra de Canaán, de los cananeos, y el Libanón hasta el gran río, el río Éufrates. En una de las versiones que utilicé dice Lebán, pero a eso es lo que se refiere al Líbano. ¿Okay? ¿Qué significa Líbano? Blanco. Y una vez expliqué que a veces cuando usted va de turista a Israel en ciertos tiempos del año, usted puede ver desde, digamos, en el valle de Jezreel, ¿okay? Usted puede ver hacia arriba, hacia el Líbano. Usted mira esas estribaciones montañosas y están llenas de nieve. Por eso es que se miraban blancas. Entonces, he puesto la tierra delante de ti. Creo que, sí, voy a volver a repetir. Vuélvanse, muévanse y vayan a la región montañosa del Emori, amorreo, y a todos los lugares cercanos ahí en el Arabá, la región montañosa. La Shefela, el Negev, y junto a la costa, la tierra de Canaán, de los cananeos, y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. He puesto la tierra delante de ti. ¿Qué es que significa? He puesto la tierra delante de ti. Te la he entregado. Es tuya. En otras palabras, no importa cuántas armas tengamos que enfrentar, no importa, tienes que hacer el esfuerzo de la conquista, pero es tuya. Te la voy a entregar. Entra y toma posesión de la tierra que Adonai juró dar a tus antepasados, Abraham, Yitzhak y Jacob, y a su descendencia después de ello. Entonces, aquí debía haberlo acentuado, ¿verdad? Pero el verso 8 nos está diciendo, Dios está como rey otorgando, sellando, prácticamente como a manera de convenio, le está diciendo. ¿Por qué digo a manera de convenio? Porque está haciendo recordatorio a quién prometió esto, que fuera a los padres, a los avot, a los patriarcas. Entonces, ahora, es importante que observemos esto, porque en nuestra vida nosotros vamos a tener aflicciones, vamos a tener retos, vamos a tener circunstancias de mucha adversidad, bloqueos. Esta mañana la pastora se estaba preparando, como decimos, ¿verdad? Y un movimiento
sin ninguna significancia, se le afectó la espalda. Entonces, a veces tenemos esto bloqueado y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que disparó esta situación? Bueno, tratando de hacer entendimiento de esto, pues obviamente ejercicios que se hicieron durante la semana, pero en este aspecto Dios le está diciendo, vas a tener que ejercitarte, vas a tener que creer, vas a tener que pelear, vas a tener que poner un esfuerzo más allá porque vienes de 40 años de estar dando vueltas en el desierto, estás cansado, ya estás lleno de anticipación, quieres ver ya la victoria, pero tienes que pasar el proceso. Pero es tuyo. Es un convenio que yo hice con tus ancestros. Ahora, entonces, ¿qué relación quiero yo extraer de esto? De que cuando nosotros sentimos dentro de nuestro espíritu una confirmación, un shalom acerca de algo que hemos estado orando, si usted lo ha recibido, si usted tiene confirmación, usted tiene que sentarse y decir, yo sé porque sé, ya sea que usted sintió del Espíritu Santo una voz, ya sea que usted sintió de parte del Espíritu Santo un shalom más allá de su propio entendimiento que le dice, en paz, está hecho, lo vas a lograr. Entonces que usted se aferre a esa palabra, porque eso es lo que lo va a hacer a usted propelarse a través de todas las circunstancias que tiene que confrontar. Ahora, en ese momento les dije, eres una carga demasiado pesada para que yo la lleve solo. ¿Quién está hablando en este momento? Moshe, no es Dios. Yo quiero que ustedes noten algo de aquí en adelante. En toditita la Torá, todos los libros anteriores, Dios es el que está hablando. Y le dice al liderazgo, o dice la Torá, o se redacta en la Torá, vino palabra de Yahweh a Moshe y le dijo, dile a los hijos de Israel. ¿Estamos entendiendo? En todas usted puede relacionarse porque usted lo ha visto varias veces. ¿Ok? Pero acá en Deuteronomio es la palabra que ahora no viene directamente de la boca de Dios, pero es la palabra en la cual ellos se han estado ejercitando por 40 años y ahora es Moshe como líder quien la está dispensándoselas por segunda vez. Por eso es que también en el libro de Deuteronomio, Devarim significa palabra, segunda palabra, porque la está repitiendo. Es una Mishnah, es una repetición de la palabra. ¿Y con qué objetivo? Con que el pueblo entienda cuál es el valor jurídico constitucional que tiene la palabra. Que ellos se tienen que aferrar a ella no solamente por creer a Dios, sino que es ley, sino que son estatutos, sino que son decretos, sino que son ordenanzas que ellos tienen que apegarse a ellas, vivir su vida ejecutándolas, poniéndolas por orden y por obra, para que ellos puedan ver cómo ese fruto, ese producto que esta palabra dice que va a traer, entonces las puedan ellos realmente experimentar, las puedan ver en sus vidas. Entonces, de aquí en adelante ustedes van a observar que Moshe le dijo al pueblo. Moshe le dice al pueblo. Entonces, él ahora está haciendo como la función del Mesías, quien fue enviado, quien puso por implementación por 40 años de prueba la palabra, y ahora la está haciendo no solamente de él, pero se la está poniendo al pueblo. Ya él está por morirse. Si nos acordamos en la porción pasada, de Matot Besei, Dios le dijo, vete a la guerra a los medianitas y cuando termines con ellos, tú te vas a reunir con tus antepasados. Dice, te vas a morir. Entonces, él tenía que preparar el siguiente liderazgo. Tiene que pasar. Mesías vino y ¿cómo se dice? No se puso a enseñarnos nada más, pero la vivió, nos modeló, nos enseñó con acciones, nos enseñó con su entrega, nos enseñó con su propio sufrimiento. Fue perseguido, nos enseñó con eso, con la paciencia, con su misericordia. Él nos enseñó, nos modeló la Torá. Pues igualmente en este momento es lo que está haciendo Moshe. Es una proyección profética del Mesías.
En ese momento les dije, eres una carga demasiado pesada para mí que yo la llevé solo. Él le oró también al Señor y dijo, esto es mucho pueblo, no puedo con ellos. Adonai vuestro Dios ha multiplicado vuestro número de modo que sois tantos hoy como estrellas ahí en el cielo. Y mire la bendición que inmediatamente él dice. Que Adonai, el Dios de tus padres, te multiplique por 1000 y te bendiga como te ha prometido. Cada vez que yo levanto las ofrendas, esa es mi oración. Que Dios las multiplique, no solamente en familia, pero que les bendiga, ¿verdad? De acuerdo al 1000 por 1. Pero vosotros sois una carga, molestosos y pendencieros. ¿Cómo puedo yo soportarlo solo? Escoged para vosotros de cada uno de vuestros tribus hombres que sean sabios, entendidos y entendidos. O sea, sabios, y les haré cabeza sobre vosotros. Ustedes me respondieron, es bueno que hagamos lo que has dicho. Ahora vamos a saltar al 16. En aquel tiempo mandé a vuestros jueces, oigan los pleitos que se suscitan entre vuestros hermanos y juzguen con justicia entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. Hagan justicia entre el hermano que es nacido judío o israelita y el extranjero que está con nosotros, el extranjero que está con ustedes. 17. No mostraréis favoritismos al juzgar. Este es uno de 2 mandamientos que aparecen en todos estos versículos de Devarim, de esta porción. Son 2 mandamientos. No mostraréis favoritismos al juzgar, sino que daréis la misma atención a los pequeños y a los grandes. No importa cómo se presente una persona, no le tengas miedo porque la decisión es de Dios. Si el caso es demasiado difícil para ti, tráemelo y yo lo escucharé. Bien sencillo. Si los jueces no pueden, circúlenlo entre un grupo de jueces. Si no pueden resolverlo, tráiganmelo a mí. También mandé a ese momento acerca de todas las cosas que habías de hacer. Entonces, miremos qué son estos misfot, porque es importante que los estudiemos. ¿Okay? Para esto, como son 2, me pareció interesante poner en contexto los dos libros que utilizamos para estudiarlos, que es el Sefer HaChinuch, el libro de los mandamientos, por decirlo, y el Tariag Mitzvot, 613 mandamientos. Entonces, miren lo que dice estas personas acá. En la introducción del Sefer Devarim, del Sefer HaChinuch. ¿Cómo se sabe Sefer Devarim? Es llamado la Mishnah. Devarim, ¿por qué? Porque se repite. Segunda palabra. Hermanos, para que nosotros podamos hacer entender a nuestros hijos. Esta mañana yo oraba, esta madrugada, y le decía, Señor, yo sé que como padre hemos hecho un trabajo y creemos haberlo hecho bien. Pero, ¿sabes? Sé que hemos cometido errores. Le estoy hablando al Señor en el contexto de que mi hijo se va a la universidad lejos de acá. Bueno, 4 horas y media lejos de nosotros, ¿verdad? Por primera vez va a estar bastante lejos, por un tiempo largo, ¿verdad? Gloria a Dios, sabemos y comprendemos que el Eterno lo está llevando a este nivel, Baruch Hashem, pero al mismo tiempo, pues, no deja de traer preocupaciones a los padres. Confiamos en lo que le hemos enseñado, pero yo le decía al Eterno, pero nosotros como parece que hemos cometido errores, que el Espíritu de la Santidad le recalque a él todo lo que le hemos enseñado. Que el Espíritu de la Santidad se lo repita. Y yo me acuerdo con mis hijos, hermanos, con todos y cada uno de ellos, decía, ¿hasta cuándo voy a seguirle repitiendo la misma chaparrita a este muchacho? ¿Hasta cuándo le voy a seguir cantando qué es lo que quiero? ¿Me entiendes? Con todos. 4 varones. Entonces, uno dice repetición, repetición, repetición. Entonces, cuando se le llama a Devarim, segunda palabra, Mishnah, es una repetición. Entonces, queremos entender esto. Debemos de entender esto, que esa repetición, porque es una segunda palabra, el entendimiento es que se tiene que continuar duplicando. Es decir, tenemos que continuar en una manera continua, valga la redundancia,
estar duplicándola, remojándola, recalcándola para que se vuelva segunda naturaleza en las acciones de los hijos, en las acciones de la siguiente generación. Entonces, por eso es que dice acá, como se sabe, Sefer Devarim es llamado la Mishnah Torah, una revisión, dicen algunos, o repetición de la Torah. Más que una revisión, creo que es una afirmación, pero ahora las leyes que dictó Dios a través de los 4 libros primeros, en este 5º libro, ahora ya han sido activadas, ya han sido vividas, ya han sido exploradas, han visto qué faltaba, no es que le falta, digamos, leyes a Dios, le faltaba más leyes a Dios, no era eso, sino lo que es que a veces de una ley se sacan otras ordenanzas porque hay situaciones, como lo pudimos inclusive observar en las últimas parashot, donde las hijas de Zelofhad llegaron diciendo, bueno, no es justo que mi padre, que fue un hombre entregado al servicio del Señor, un judío, ¿verdad?, no reciba su herencia. Es decir, nosotros, sus hijas, no recibimos herencia por ser mujeres. Entonces, Dios había dictado unas leyes de herencia, pero en este momento sucede o surge una situación extra que el pueblo no había anticipado anteriormente, y Dios nos da evidencias en varias ocasiones a través de las porciones que hemos estudiado, de que Él inmediatamente hace ajustes, hace addendums, ¿ve? Hace adiciones para poder rellenar una necesidad inmediata. Y eso es lo que hacen los legisladores. Eso es lo que hacen los presidentes, eso es lo que hacen los parlamentos en discutir qué es lo que hace falta en esta área. ¿Por qué sucedió esta cosa y nadie se dio cuenta? ¿Ok? Ahorita se sigue legislando y se va a continuar, quién sabe hasta cuándo, más leyes acerca del COVID. Nunca habíamos visto una situación como tal. Entonces hay que legislar cosas que estén bien estructuradas. Entonces, en este caso, escribe el Ramban, porque Ramban, Nachmanides, es el que hace el estudio de la Mishnah. Bendito sea su memoria, que en este Sefer, por el bien de la generación que estaba a punto de entrar en la tierra de Israel, Moshe Rabbeinu visitó la mayoría de los mitzvot de la Torah que se aplican ahí. Le dio a la gente muchas advertencias sobre estos mitzvot, hasta el punto de llenarlos de un poco de temor, para que respetaran, recordándoles, esto sucedió, esto hicimos, esto faltamos. Entonces, por eso es que Dios hizo todo esto. Entonces, hasta el punto de recordarle las consecuencias del pecado, es juicio. A veces, cuando Moshe Rabbeinu revisaba una mitzvah discutida, previamente en la Torah incluía un poco más de información al respecto. Entonces, aquí es la respuesta que muchos de nosotros nos hacemos a esta pregunta. ¿Por qué Moshe, en el año 40, antes de entrar a la conquista, en el último año, se da la tarea por 37 días, hacer estos discursos y presentar la Torah? Ahora nos contesta acá con esta evidencia que tenemos, que es un recurso judío, ¿verdad? Basado en todo lo que ha escrito el Talmud de la Mishnah. Este comentario dice, a veces cuando Moshe Rabbeinu revisaba una mitzvah discutida previamente en la Torah, incluía un poco más de información al respecto. No solamente Moshe estaba haciendo un discurso, porque obviamente no le iba a tomar 37 días a Moshe leer los primeros 4 libros de la Torá. ¿Estamos entendiendo? Lo que estaban haciendo era recordándoles, hablándoles, dándoles la perspectiva histórica, pero al mismo tiempo que estaba haciendo, trayendo a discusión en una manera de plenario con el pueblo, a una manera de cabildaje con el pueblo, para discutir con los sabios, el Sanedrín primero, el funcionamiento estructural, lo que habían recibido, lo que habían experimentado, para ponerlo en perspectiva y escribirlo, como aparece ahora en el libro de Deuteronomio, que aparece como un convenio, donde se da una introducción, hay un nudo base donde se discuten todas estas cosas,
y hay un desenlace. Y hay, dentro de esas tres cosas hay una especie de información que estructura y sabemos de la manera como se hacían los convenios en la antigüedad cuando hablaba un rey y digamos, hacía un convenio con otro rey que era vasallo, un subordinado a ese rey soberano, se hacían estos convenios. Cuando el rey vasallo o que era súbdito de este otro rey, quería y venía con palabras de elogio, palabras de reconocimiento, de gloria, le decía todo lo que esa persona había hecho por ellos, etc. Pues así es como comienza Moshe, hablándoles que Dios ha sido benévolo con ellos. Entonces, a veces, cuando Moshe Rabbeinu revisaba la Mizvah, entonces discutía todos estos mandamientos que previamente ya se habían discutido en la Torá. Ni una sola vez mencionó una Mizvah de los Kohanim. En este procedimiento de Devarim, yo no lo había notado hasta que yo leí esto. No se menciona, en esta repetición no se vuelven a mencionar ninguno de los mandamientos que se le dan al sacerdocio. ¿Por qué? Porque hay un libro específico para el sacerdocio, que es Levíticos. No se menciona, porque los Kohanim están particularmente ansiosos por cumplir los mitzvot, dice este comentario. Así que no había necesidad de recordárselos o acusárselos. Ellos están supuestos a ser los maestros de cómo guardar la Torah. ¿Estamos entendiendo? En el Sefer Devarim encontramos muchos mitzvot que no se mencionan en absoluto en los Sefarim anteriores, en los libros anteriores. Acuérdense que Sefer es libro, Sefarim son varios libros. Como la mitzvah del Jibum. ¿Se acuerdan qué es Jibum? Cuando se moría el esposo de una muchacha, entonces no tenían familia, el hermano, siguiente hermano, entonces de ese muchacho tenía que tomar a la esposa de su hermano como esposa para darle descendencia. El primer hijo que nacía, ese es un matrimonio liberato, también se le dice, pero el procedimiento se le llama Jibum. Las leyes del divorcio, las leyes de los testigos, conspiraciones, la ley del hombre que difunde mal nombre, es decir, que habla mal, nombre su nueva esposa, que habla, perdón, voy a leer eso nuevamente, la ley del hombre que difunde mal nombre sobre su nueva esposa y muchas otras. Sin lugar a dudas, todos mis votos, estos mandamientos, se le dijeron a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí o en la tienda de reunión durante el primer año en el desierto, porque en la llanura de Moab, donde Moshe Rabbeinu llegó a cabo su revisión de la Torah, que es este momento que estamos hablando, y no se dispensaron leyes nuevas, se hizo un pacto adicional con respecto a todas las leyes del Torah, como vemos en los versículos, pero a Moshe se le dijo que no nuevas leyes. Cuando tienen que entrar a la tierra, Dios los manda a ellos a hacer, pues los manda al pueblo a que hagan limpieza, que retornen, inclusive los que no se habían circuncidado tenían que haberse circuncidado, y se celebra Pesaj enfrente del Jardín, antes de pasar el Jordán. Yahshua los manda, dice, tenemos que celebrar Pesaj. ¿Ve? Entonces ahora dice, y estoy por terminar esta sección, unos cuantos minutitos más, hermanos. Por lo tanto, en ninguna parte de todo el Sefer Devarim encontraremos a Hashem diciéndole, ordena a los hijos de Israel. Fíjense bien, en ninguna parte del libro de Deuteronomio usted va a ver que Hashem dice, es el que dice, ordena a los hijos de Israel. Como cuando se ordena a Moshe que enseña al pueblo un mandamiento por primera vez. Y así escribe Rambam, si una misma está escrita solo en el Sefer Devarim, no debe causar ningún asombro. Si por primera vez usted mira un mandamiento que no aparece en los otros 4 libros de la Torá, pero aparece nada más en Devarim, en Deuteronomio, no se asombre.
ya que nuestros sabios ya nos han enseñado que, usando varios ejemplos, en la Torá no hay orden cronológico, pero también puede ser un resultado, dicen algunos pensantes, de que puede ser el resultado de que esta es una nueva ley, no una nueva ley como decir, pero es una ley que posiblemente surge de algo de que ya se había dado. ¿Me está entendiendo? Ahora, porque la mención, si una misma está escrita solo en el Sefer Devarim, vuelvo y repito, no debe causar ningún asombro, ya que nuestros sabios ya nos enseñaron, y usando varios ejemplos, en la Torá no hay orden cronológico, porque la mención de muchas leyes declaradas a Moshe en el Sinaí se guardan en el Sefer Devarim. La explicación podría ser que Hashem diseñó su Torá para que incluyera todo tipo de sabiduría en el mundo, además del significado literal de todas las dulces, todos los dulces versos de la Torá, y además de todas las ideas fundamentales, todo lo bueno de la Torá y todo lo que es fundamental detrás de sus poderosos mandamientos, la Torá debe incluir toda la sabiduría. Es decir, recuérdense de que Dios le dio una Torá al pueblo hebreo, pueblo israelita, no muy diferente a los otros códigos de leyes que existían en imperios de ese tiempo. ¿Okay? Ya hemos aprendido, ¿verdad?, que habían códigos como el código de Hammurabi, ¿okay?, del lado de Mesopotamia, que muchas leyes se parecen, pero en contraste y diferencia, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel son de mejor categoría, son de más justicia, son de más verdad, son de más benevolencia, son de más balance. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer y marcar una diferencia con su pueblo, que es un pueblo peculiar, diferente. Entonces, muy posible es por eso que sus parashot y letras tienen que estar donde están. Es decir, cada parashot fue ordenada por el Espíritu de la Santidad, hermano. Tienen que estar donde están porque la Torah es obra del Santo, el maestro de la sabiduría. Esto me parece suficiente explicación. Ahora, vamos a ver cuáles son estas prohibiciones. Son dos y simples, no vamos a dilatar mucho tiempo. Misbah 414 actualmente aplica con nosotros. No necesitamos un Sanedrín para entender esto. ¿Ok? O sea, se necesita un Sanedrín, pero lo que prefiero es que usted lea y entiende. Deuteronomio 1:17, no designe como juez a alguien que no tenga un conocimiento profundo de la ley de la Torá. ¿Qué es lo que le dicen a usted? Nuestras leyes en los Estados Unidos están basadas en esto. Cuando van a elegir los 12 testigos para un juicio, buscan que la persona no conozcan a la persona. ¿Ah? Los 12 del jurado, no testigos, bueno, los 12 del jurado, gracias por la corrección. Que se asegura que esa persona no tenga vasto conocimiento de lo que sucedió, de ese caso. Tratan de que la persona esté completamente, que no conozca nada del caso, de este crimen. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es justicia, es balance, que no hayan sido prejuiciadas por las noticias, que no hayan sido justiciadas por los programas de amarillistas. Entonces buscan a personas que sean maduros, sabios, que no tengan problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienen que escuchar muchos testimonios, tienen que poder organizar. Y cuando digo, no es que se está discriminando a las personas, sino que tienen que tener una capacidad average, promedio, para poder entender lo que se está llevando a cabo en un juicio. Entonces aquí, de ahí es donde se toma esto, de la Torá. ¿Okay? No favorecerá el juicio de las personas. Es una manera más resumida. Explicación, no designe como juez ni a Reish Galusa, es decir, una autoridad en una posición del líder en cuestiones halágicas. ¿Ok? Alguien que no es un experto en la sabiduría de la Torá ni en la ley de la Torá, incluso si posee muchos rasgos del carácter admirable. Obviamente, todas estas personas que se buscan como
como jurado, no es que sean conocedores de la ley profundo, pero por lo menos que tengan un entendimiento nominal de lo que la ley se espera de un ciudadano. ¿Cuál es la función adecuada de un ciudadano? Eso es lo que esperan, que una persona tenga ese conocimiento. Entonces, el concepto clave que se busca es obvio, que sea justicia y verdad. Que nadie venga con mente minada y que desde antemano ya le dé, digamos, no, castíguenlo, porque eso no es buscar la justicia y la verdad. Entonces, la misma 415 es derivada del mismo versículo. Ningún juez se dejará intimidar por la personalidad o la importancia de un litigante. Que no nos dejemos intimidar porque una persona, el acusado, es una persona millonaria. Porque como ha sucedido, y va a seguir sucediendo, personas que son matones, que son de la mafia, que tienen poder y que te van a mandar a hacerle algo a tu familia. Porque muchos hacen eso. No es la primera vez que ha sucedido. Mandan a intimidar a ese persona del jurado. Entonces, no se asustes por ningún hombre. Esa es una manera resumida. Explicación: un juez tiene prohibido permitir que el temor de un litigante, tanto el juez como los representantes del jurado, sean intimidados por un litigante y su influencia, haciéndoles pensar o cambiar para que decidan el caso a favor de ellos. Incluso si uno de los litigantes es descarado y violento o es un miembro muy respetado de la comunidad, el juez no puede dejarse intimidar ni mucho menos influenciar por eso. Debe fallar correctamente. Ahora, ¿cuál es el concepto clave? El concepto clave es evidente. Dios quiere, ¿qué es lo que dice? Justos juicios van a ser. ¿Okay? Entonces ahora esta es la comparación con el otro libro, Teriyat Mitzvot. Dice, no lo vamos a repetir porque sabemos cuáles son, ¿verdad? Verso Deuteronomio 1:17. Esencia: está prohibido nombrar a cualquier hombre o juez que no sea versado en las leyes de la Torah. Leyes: un juez está obligado a tener los siguientes rasgos de carácter: sabio en el conocimiento de la Torah, modesto, temeroso de Dios, respetado por sus semejantes y buscador de la verdad y la justicia, que es lo que estamos explicando. ¿Ok? Y luego abajo, Mitzvah 415, ¿okay? Es un mandamiento prohibitivo. Ambos son mandamientos prohibitivos, pero son uno derivado del otro. Dice, no tendrás miedo de ningún hombre. Esencia: un juez tiene prohibido dejarse pasar el miedo de un vicioso, litigante, perjudicial, a que le influya en su juicio o alterar su decisión. Leyes: está prohibido. Se aplica a un caso en el que el juez ya se ha comprometido a conocer el caso. Sin embargo, mientras no lo haya emprendido, es libre de retirarse. Es decir, eso es lo que se le llama conflicto de interés. Si un juez, por ejemplo, es familiar del acusado, automáticamente se tiene que retirar de ese caso. No importa que sea juez que va a ser imparcial, no importa, porque eso lo pone en un conflicto de interés. Si el veredicto sale a favor del familiar, sale libre, van a decir que porque él le dio, ¿me entiendes? Le dio el beneficio. Eso es importante. Entonces, Isaías 1:24-28. Por tanto, dice el Señor, Hashem de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como en el principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella son con justicia. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Hashem serán consumidos. Entonces aquí miramos bien claramente, vuélvame a ver acá, aleluya. Aquí miramos bien cómo Dios, miramos un ejemplo. Si usted lee desde el capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta esta porción, usted va a ver
que Dios les está también regañando a través del profeta Isaías, recordándoles, recalcándoles desde los aspectos históricos de las fallas del pueblo hasta las fallas presentes, diciéndoles, renuncia a tu actitud, arrepiéntete. Yo siempre estoy interesado en recordar al pueblo, no importa que haya faltado, no importa cuántas faltas ha cometido, lo importante es que retornes. Retornes. Ese es el amor incondicional que Hashem siempre ha tenido. Siempre dicen tradicionalmente que el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, es más duro que la cara que veremos en Yeshua. No es cierto. Lo que pasa es que la actitud carnal del pueblo era mucho más fuerte y más obstinada que la que el creyente de hoy. Era muy difícil arrepentirse porque no contaban con el beneficio de tener el Ruach HaKodesh operando en nosotros, y ahora que nosotros estamos investigando qué es lo que espera de nosotros el Dios vivo a través de sus mandamientos, pues se nos hace más fácil. Porque nosotros podemos tener toda la intención de servir a Dios, podemos tener todo el conocimiento que tenemos al Espíritu Santo y está activo en nosotros, pero si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, sus mandamientos, no podemos obedecerle. Y el Espíritu de Santidad se contrita. Dice por eso la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a contristar? Reincidiendo en la falla. ¿Y por qué estamos reincidiendo en la falla? Porque desconoces el mandamiento. Pero aquí le dice, Sión será rescatada con juicio. Con juicio. Y podemos aplicar este entendimiento de juicio a dos cosas. Juicio de castigo o juicio como lo utilizamos a veces, en el sentido de utilizar el balance del conocimiento de que eres un hijo de Dios, que eres pueblo del Eterno, y entonces de esa manera te trae esa balanza y dices, no tengo que retornar, yo estoy haciendo las cosas mal. Ser autocríticos en el sentido espiritual, dejarnos llevar por esa vocecita que dice, sabes que yo creo que lo estás haciendo mal, esto no le agrada a Dios, hacerle caso a esa voz. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. A través del proceso, la persona que se arrepiente y retorna va a recibir justicia. Bien fácil, lo podemos aplicar esto en el entendimiento de las parábolas. ¿Ok? Aquellos que llegaron a las 8 de la mañana, aquellos que llegaron a mediodía, aquellos que llegaron a las 3 de la tarde, aquellos que llegaron una hora antes de terminar la faena, y a todos el Señor les paga lo mismo. Y vinieron los primeros que llegaron a trabajar por la mañana, porque le está pagando a aquellos la misma cantidad. Bueno, ellos vinieron a trabajar, yo los contraté para trabajar, ellos hicieron su trabajo. Mi dinero es mi dinero, yo bendigo a quien quiera bendecir. ¿Te estoy quitando yo algo del contrato? ¿No quedamos de acuerdo en que te íbamos a pagar tanto por el día? Pues es mi dinero. Si yo los quiero bendecir, ¿a ti qué? Entonces, esa justicia es a la que se refiere. Mucha gente está diciendo, pero ¿cómo es posible que esa persona era un pecador? Esa mujer era una mujer de la calle, era una persona que solo vivía en los bares. ¿Cómo es posible ahora que se convirtió y que ahora es santa y que ahora es líder en la iglesia? Si ella se arrepintió, si él se arrepintió, y Dios le está dando esa plataforma que a nosotros. Es el fruto de haberse convertido, es justicia. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia de Dios no es como la de los hombres. Nosotros somos la justicia de Dios en Yeshua HaMashiach. Éramos antes pecadores, pero en Yeshua recibimos mucho perdón. Pero los rebeldes y pecadores en uno serán quebrantados, y los que dejen a Yahweh serán consumidos. Eso es prácticamente lo que está haciendo Moshe antes de irse con sus antepasados, recordándole al pueblo, obedezcan. Así que salimos de Oreb y atravesamos todo este vasto y temible desierto que viste es el camino de la región montañosa de Mori, como Yahweh nuestro Elohim nos ordenó. Y llegamos a Kadesh Barnea. Ahí les dice, habéis venido a la región montañosa de Mori que Adonai nuestro Dios nos está dando. Mira, pon atención. Adonai tu Dios. Adonai tu Dios. ¿Qué es lo que dice?
ha puesto la tierra delante de ti. Te la está garantizando. No te la está dando el Amorí, no te la está dando el Cananay, el cananeo. ¿Ok? La ha puesto delante de ti, subir y tomar posesión. O sea, ¿qué parte de esa lotería no estamos entendiendo a veces? ¿Ok? Subir, tomar posesión, como os ha dicho Adonai, el Dios de vuestros padres, no tengan miedo, no te desaniméis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cómo empieza esta porción? Ya has estado dando vueltas alrededor de esta montaña por mucho tiempo. Cadima, adelante, levántate, muévete, muévete. Hay mucho que hacer. Tu promesa depende, el alcanzar la heredad de tu promesa depende de tu acción. Ahora, ustedes se acercaron a mí, cada uno de ustedes, y dijeron, envíen hombres delante de nosotros. ¿Se acuerdan que no fue Dios? Fue porque se lo pidieron. En la porción de los espías no nos dice, pero aquí lo explica en Deuteronomio. Porque la porción se llama envíalos tú, porque no fue Dios el que los mandó a enviar. Ustedes se acercaron a mí, dice Moshe, cada uno de ustedes dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traer noticias sobre qué ruta debemos usar para subir y qué ciudades encontraremos. Ya sabemos lo que sucedió. Verso 26, pero ustedes no quisieron subir. Después que les traiga el repertorio de información, se llenaron de miedo y no quisieron subir. En cambio, te rebelaste. Buscaste excusas. Empezaron por las excusas, no es que son más grandes, nosotros somos como grillos en comparación con ellos. Te rebelaste contra la orden de Adonai tu Dios y en sus tiendas se quejaron. Es porque Adonai nos odia, dijeron, ¿verdad? Ellos, nos odia Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto para venirnos a dejar muertos acá. Estoy parafraseando para adelantar rápido. Verso 29, yo les respondí, no tengan miedo. No tengan miedo de ellos, no tengas miedo de la oposición, no tengas miedo del nuevo trabajo, el nuevo jefe, la nueva escuela, el nuevo pueblo donde te vas a desarrollar, la nueva universidad. No tengas miedo de dónde vas. Adonai, tu Dios, que va delante de ti, peleará por ti, tal como lo hizo todas esas cosas por ti en Egipto delante de tus ojos. En otras palabras, está animándolos. Toma como referencia el precedente. Sin embargo, en este asunto no confiaste en Adonai, vuestro Dios. ¿Cuántas veces nos falta? Buscamos a veces situaciones de tratar de justificar porque queremos entender con nuestra mente carnal y hacer las conjeturas matemáticas para que le demos al blanco. Cuando darle al blanco requiere fe. Darle al blanco requiere fe, es poner por acción lo que hemos recibido. Entonces ahora dice, no estoy regañando, simplemente estoy hablando emocionadamente porque sé que eso es así. Sé que esto es así. Adonai escuchó lo que decías, se enojó y juró, ni uno de ustedes de este pueblo, de toda esta generación mala, verá la nueva tierra. Y ya miramos que esto, por esa es la razón que están en los 40 años en el desierto. Entonces ahora, además, dice el 37, a causa de ti, Adonai se enojó conmigo y dijo, tú tampoco entrarás ahí. O sea, le tocó también a Moshe recibir, a causa también de su enojo, porque perdió los estribos, no entrar. Pero fue catapultado por la desobediencia, por el peso de los 40 años, por el duelo de su hermana, por toda esta mezcla, quién sabe cuántos otros asuntos del día tenía en mente, que se enfadó, perdió el estribo, perdió la misericordia, la calma. Y Yahoshua, el hijo de Nun, su asistente, él entrará allí. Entonces ahí es donde se le asigna. Verso 41. Entonces me respondiste, hemos pecado contra Adonai, ahora subiremos. Ahora, cuando vino el castigo, ahora subiremos. Y llega el 45. Te volviste y lloraste delante de Adonai, te arrepentiste. Pero Adonai no escuchó lo que dijiste, ni te hizo caso. No permitamos
que nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra falta de fe nos pongan en esa esquina donde desobedecemos en el momento. Hay a veces decisiones que tenemos que hacer en el momento. Hay situaciones donde tenemos que actuar. No permitamos que se pase y después arrepentidamente vengamos y después queremos que Dios nos conteste rápidamente. Pero a veces Dios dice, tuviste la oportunidad, tú sabías hacer el bien. Especialmente cuando escuchas aquella voz que te dice, eso, hazlo o eso, no lo hagas, y persistimos en hacer lo contrario. No estoy hablando de un mensaje de miedo, estoy enseñando de la perspectiva, cómo a veces el ser humano opera llevado por ese cúmulo de preocupaciones que lo llevan al miedo. Y es importante saber cómo nosotros podemos destruir esas trincheras y esos obstáculos. Y dice, por eso tuviste que quedarte en Cadés tanto tiempo como lo hiciste. Si no entendemos el mensaje acá, es que Dios te está diciendo, si no tomas esta determinación en este momento, eso te obliga a veces hasta que te quedes en ese lodo ceregoso. Estancado. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Y por qué han pasado 2 años? ¿Por qué han pasado 3 años? Yo me sentí así, yo les he explicado esto después de la pandemia. 2 años prácticamente en una actividad, y que no sabíamos, porque nunca habíamos enfrentado algo así. No sabíamos cómo enfrentarlo, cómo tomarlo, qué hacer. Mucha incertidumbre, pero bendito sea el Eterno que al final o a mediados del año pasado nos dijo, ya, 5 minutos más, ya me están con el reloj. Ahora, un poquito de perspectiva acá, hermano. ¿Ok? Hashem probó a los judíos en el desierto con 10 pruebas, dicen los sabios. Fíjense bien en esto, porque estoy seguro que es algo nuevo. Y no pasaron ninguna de ellas. Cada una de esas pruebas fuertes que nosotros vemos, que donde hubieron muertes, donde hubieron plagas, fueron 10. En estos versículos, Moshe insinúa 7 de estos fracasos. No enumeré el número 7, así que me perdonan, pero ahí está. Con respecto al desierto, se refiere al pecado del becerro de oro. En el desierto, ustedes tuvieron faltas. Con respecto al Arabá, él está hablando, aunque no lo esté diciendo enfáticamente, no está haciendo estas acusaciones, pero los sabios extraen esta información. Con respecto al Arabá, alude a las quejas de los judíos por no tener agua. Frente al mar de juncos, se habla de los desafíos de los judíos a Moshe en el mar de juncos y después de salir de Egipto. Se quejan. Entre Parab es una referencia a cuando enviaron a los espías desde el desierto de Parán para informar sobre Eretz Israel, mostrar desobediencia. En referencia al Tofel, está aludiendo a las dificultades y necesidades, es decir, lo que provocaba las tantas quejas que inventaron sobre el maná. Hermanos, cada vez que a nosotros nos sobreviene algo inesperado, algo que no percibíamos que iba a pasar, algo que nos toma por sorpresa, lo que sea. A veces las cosas más tontas nos desenfocan porque nos da la chiripioca de que esto no me tenía que pasar a mí. Entonces, eso dice, están diciendo estos sabios, fíjense lo que dicen, las dificultades y necesidades, es decir, lo que provocaba las tontas quejas que inventaron sobre el maná. Tenían que comer. Antes no tenían que comer, ahora tienen que comer, pero se están quejando. La comida que milagrosamente recibieron del cielo, la carne. Y dicen ellos, este término que es hatzeiros, o hatzeirot, es una referencia a un clamor por carne. Y ese clamor a veces por carne que estamos pidiendo gustos, es por carnalidad espiritual. A veces uno está carnal con Dios y pide, y nos desnivelamos porque estamos pidiendo más de lo que estamos haciendo. Nos estamos desenfocando y enfocándonos en nuestra naturaleza humana en vez de enfocarnos en la naturaleza de Dios, que es espiritual. Con referencia al Zahab, diga conmigo Zahab, que es oro. ¿Qué significa? Significa oro, significa también en ciertos contextos riqueza o suficiencia. Yo tengo Zahab, tengo suficiencia, tengo riqueza, pero
se entiende en el contexto de lo que la persona está diciendo en el idioma cuando uno está hablando el hebreo. No es que uno se está jactando, yo tengo riqueza, no, tengo suficiencia. ¿Okay? Se refiere a tener abundancia, demasiado de algo bueno que por la palabra significa suficiente y significa oro también, por lo que esta frase puede entenderse como suficiente oro o riqueza. Los judíos pecaron terriblemente al hacer el becerro de oro y Moshe los defendió ante Dios diciendo, fíjense bien, esto no aparece en la Biblia, pero esto es el comentario que hacen los sabios en el Talmud, por la tradición pasada por boca. ¿Okay? Les diste tanto oro y plata a los judíos que ellos mismos dijeron, suficiente. Fue tanta abundancia de riquezas que tú les concediste los que los llevó a hacer el becerro de oro. En otras palabras, la mujer que me diste, Señor. O sea, tienen tanto que ahora cometieron esta falta. Pero es un argumento que en su momento, hace 3.500 años, pudo haber sido que Moisés haya utilizado un argumento así. Amén. Pero realmente ahora, de un punto de estudio, sabemos que el Señor va a hacer al que más se le da, dijo Yeshua, más se le requiere, más se le demanda. Entonces, y eso está en la referencia ahí al lado, en Barajos 32a y Sanedrín 102a. Entonces, un pecado demasiado grave, la palabra significa suficiente y significa oro. Aarón les dijo a los judíos, incluso si no hubieras adorado el becerro de oro, fíjense bien, Aarón les dijo a los judíos, incluso si no hubieras adorado el becerro de oro, ya era un pecado bastante terrible que hicieras Sahab, que tuvieras algo hecho de oro para hacer el ídolo. En otras palabras, no es que lo hayas adorado. El problema está que hiciste el ídolo. Tiene una raíz. A veces la gente crea estas necesidades y empiezan a hacer de esas necesidades quejas. Y dentro de esa queja se vuelve idolatría, porque estamos exigiéndole a Dios que nos dé algo y a veces no estamos analizando si realmente nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. Otra explicación es que el pecado que cometiste con el oro, el becerro de oro, es lo suficiente terrible como para durar hasta el momento de la revivificación de los muertos. La falta que ustedes cometieron es tan grande que va a afectar hasta el momento de la resurrección de los muertos. De hecho, cada tragedia, el becerro de oro, el mal reportaje de los espías cae en el día del 9 de Ab. Y ahí miran los ejemplos. Ahí está cuando hicieron el becerro. Ahí está cuando trajeron el reporte y hicieron los gigantes, grandotes. Y la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo. En Lucas 19, y con esto termino, hermanos, gracias por su paciencia. Lucas 19, 41-44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yeshua lloró en un punto y creo que nos llevaron nos llevaron donde Yeshua, del punto donde Yeshua mira hacia la ciudad y él llora. Ahí estuvimos en Israel en ese punto. Y pues es bien dramático y emocional, emotivo sería la palabra correcta. Recordar ese momento y estar en ese lugar donde nuestro Mesías caminó y donde él lloró porque quiso haber encontrado el nivel de fe que el pueblo debía haber demostrado, los estudiosos debieron haber demostrado, el reconocer estas señales, porque solamente el Mesías podía producir esas señales.
Ningún otro ser sobre la tierra podía hacerlo. Estaba profetizado. Como decimos en caso español, estaba recontra profetizado. ¿Me entiende? Y esto es importante. Porque él está aludiendo aquí, en sus palabras, cuando dicen el 44, y te derribarán a tierra, te van a derribar a tierra y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, o sea, te van a derrumbar. Y eso es, todas esas expresiones son equivalencias o resultados del juicio. ¿Okay? ¿Y por qué es que sobreviene el juicio? Por la desobediencia. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba profetizado. Tenían que estar augurándolo, tenían que estar observando las señales, tenías que haberlo reconocido. Y pasaron desapercibida la visitación. Hermanos, a veces en la vida estamos dándole vueltas, demasiadas vueltas al monte, esperando a que Dios se manifieste en una manera diferente que nos vuelva, nos permita volver a tener esa conexión con Él. Cuando usted recibió a Yeshua por primera vez, no sé si usted se acuerda, que estaba lleno de alegría, estaba lleno de entusiasmo, quería usted saltar, gritar, compartírselo a todo el mundo. Era algo inexplicable, pero usted sabía que era verdadero porque usted lo estaba viviendo. Entonces Adonai, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, suficiente para ti de haberte quedado alrededor de esta montaña. Hermanos, a veces estamos buscando alrededor de esta montaña algo cuando realmente el propósito está en otro lugar. A veces hacemos comodidad, como decía anteriormente, de algo porque ya se extendió de tiempo y nos acostumbramos porque el hombre es un ser de costumbre. Pero Dios de repente te dice, suficiente, enough. Deuteronomio se titula de Barim en hebreo, como decíamos anteriormente. Pero esas son palabras que Moisés habló a Israel, recalcándole nuevamente la promesa, el convenio. Ustedes tienen que ir a la tierra, tienen que pelear por ella. Y como Moisés repasa todo esto y diciéndole, basta ya de que te quedes en esta montaña. Y esto es Rab Lehem, tanto se le llama a un libro como es un rabino de la Edad Media, que hizo unas revisiones o hizo unas recopilaciones, hizo unos comentarios tratando de remediar, si no es tal vez la mejor palabra, de armonizar algunos argumentos que hace Ramán, que aparentan tener contradicción con cosas en el Talmud. Entonces lo que hace es un amarre, es entender la interpretación de eso, y es un sabio muy reconocido y famoso. Ve, en el Sinaí u Horeb es la montaña sagrada, el lugar de encuentro divino y la entrega de la Torah, pero este mandato parece bastante abrupto de repente, y a veces no nos gusta que Dios nos saque de nuestro lugar confortable. Y en este momento yo te estoy diciendo, ahí donde hemos estado parados, donde quiera que estés en su vida, hermanos que me miran por los videos, hermanos aquí en la congregación, y esto también va para mí. Si hemos estado por mucho tiempo alrededor de esta montaña, suficiente, nos dice el Señor en este momento. Y es en un tono exhortativo, continuo en el verso siguiente, gira a la vuelta, dice, marcha y ven a la región montañosa de los amorreos. No solamente levántate y anda, sino que le da la dirección. Esta es tu trayectoria, este es tu punto de inicial, pero tienes una trayectoria que seguir, o una dirección, mejor dicho, que seguir. En sentido llano, las frases pueden significar, ¿verdad? No sabemos el tiempo, pero en ese año que acamparon en el Sinaí fue bastante largo, o el tiempo que estuvieron alrededor del monte Seir, puede ser mucho tiempo. Rashi dice lo siguiente, sin embargo, destaca un significado adicional basado en un midrash, donde Rab Lehem, nuevamente ese sabio que mencioné hace un momento, entiende o interpreta lo siguiente: hay mucho más para ti, levántate, basta ya de estar acá porque hay mucho más para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, aleluya.
Gracias, Padre. Hay mucha eminencia para ti. Todavía hay mucho que yo te puedo hacer crecer. Y recompensa por haber morado en este monte. Hicisteis el Mishkan, el tabernáculo, la menorá y los pueblos sagrados. Recibiste la Torá y os estableciste tribunales del Sanedrín, de jefes de miles, de jefes de centenas. Tú estás creciendo como nación. Hay más para ti. Amén. Tu compromiso es más para ti. Aleluya. Amén. Amén. No es compromiso con Dios nada más del pacto, pero es que hay beneficios para ti. Busca tu heredad. Esto es cierto, pues el monte Sinaí es el lugar de gran recompensa, el lugar del encuentro con Hashem. Y dice, baja al centro, toda esta bendición no estaba completa, faltaba más. Israel tenía que buscar un nivel más grande, más alto de esa nación, más alto de grandeza. Como indica la frase que nos dice Rab Lehem, estas mismas palabras fueron parte del debate entre Moisés y todos los que estuvieron peleando, o Corá estaba peleando con Moisés. Voy a parafrasearlo por ir más rápido. Le dijo Corá, es mucho para ustedes. Ustedes tienen toda esta autoridad, ustedes tienen mucho en sus manos. Pero todo el pueblo es santo, todos están enfrente de Hashem. Y él lo que está procurando es un pedacito para él. Él quiere más autoridad, pero está utilizando las mismas palabras. Demasiado es tuyo. Le grita Corá a Aarón y a Moisés, reclamándoles por toda la autoridad rendida a ellos. Ciertamente toda la comunidad son santos, entonces voy abajo, en las últimas líneas. Pero ahora Moisés es quien concluye un desafío con las mismas frases, como interpreta Rab Lehem. Esta es la interpretación de este sabio, y estamos aplicando ese modo de interpretación. Demasiado es vuestro, hijos de Leví. Se les ha dado todo este beneficio, pero también tú quieres la posición de Aarón. Demasiado tienes, tienes tanto que estás pensando demasiado, quieres más. Entonces ahora, en este contexto las palabras son una reprensión. ¿Podría la frase tener el sentido de solo una orden de partir de Horeb? Podría ser, pero hermanos, el punto que quiero llegar, donde dice, Sinaí es el lugar de un encuentro divino sin precedentes, el lugar de una revelación de Elohim, de Israel, que ha definido el carácter y la historia de Israel. A veces mi vida se puede contar antes de Yeshua y después de Yeshua. Entonces marcó mi vida, marcó mi matrimonio, marcó mi vida con mis hijos, marcó mi aplicación en la comunidad, me marcó como ciudadano, me marcó como persona, me marcó como un hijo de Dios. Fue un encuentro. Por lo tanto, yo quisiera a veces revivir eso. Y a veces uno tiende a menospreciar lo que estamos pasando en este momento, en comparación a lo que uno vivió primero. Pero es que nos hemos movido ya, y la gloria que estamos buscando no debe ser buscar la misma de ese momento, sino una más grande, un encuentro más intenso con el Eterno. Al mismo tiempo, el Señor parece estar advirtiendo a Israel que no se asiente en una experiencia particular con Dios, sino que continúe en obediencia para cumplir los propósitos del Eterno. No nos podemos asentar. Ay, qué rico, está cómodo, vamos a seguir haciendo lo mismo porque es más fácil. No, sigamos aprendiendo. Un sentido de la presencia inmediata de Adonai es una recompensa incomparable, pero siempre existe la tentación. Escuchen esto y vamos a terminar ya en los próximos 2 minutos. Pero siempre existe la tentación en el viaje espiritual de acampar en el lugar de nuestra mayor experiencia de Dios. Porque tendemos a ser espiritualones, a veces religiosos y a veces confortables. Nos queremos quedar experimentando lo mismo. Por eso es que muchas veces estos avivamientos que a veces suceden en las iglesias tradicionales, ¿me entiendes? Es cuestión de bulla, es cuestión de ruido, es cuestión... Porque quieren mantener lo que sintieron tal vez en ese primer día, en esos 2 primeros días de campaña. Pero Dios lo que quiere es que nos movamos a alturas más grandes. Muchos convierten las experiencias en el centro de atención, y cuando esta se va o desaparece, buscamos con anhelo esa repetición. Es un romanticismo, una religiosidad.
Para algunos la vida espiritual se convierte en una búsqueda desamparada de algún viejo sentimiento con lo divino o de una nueva revelación que coincida, se pareja con lo original que inició nuestro viaje, como cuando recibimos a Yeshua. Entonces recordemos, si ya pasó y no se repite, es hora de levantarse y mudarse. Hashem está diciendo, mucho tiempo has estado en este monte, basta, muévete, hay un compromiso que cumplir, tu mayor bendición. Tu búsqueda es moverte con el Eterno para que alcances tu mayor bendición. Un aplauso para el Eterno, aleluya. Porque ocupar mucho tiempo en el proceso de volver a experimentar lo mismo en Dios puede convertirse en una monumental distracción que nos aleja y separa del propósito profético. El propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y podemos poner ahí el ejemplo de Saúl, Rab Shaul, Pablo el apóstol. Andaba atrapando, encarcelando y matando cristianos. Tuvo un encuentro con el Eterno, quedó ciego, lo mandaron a la ciudad a buscar a Ananías, encontraron a Ananías, oró por él, sanó y empezó inmediatamente a predicar, convertido. Aquellos que le conocieron como perseguidor dudaron de él, creían que estaba mintiendo para agarrar a más cristianos y le dieron, lo trataron mal. Él se tuvo que retirar e ir a buscar, no la primera revelación que tuvo de Yeshua, con la luz que lo cegó, sino se retiró a buscar una mayor, una revelación de lo que estaba, para poder interpretar qué es lo que está pasando, qué es lo que yo como judeo, I am missing, ¿cómo se dice en español? Lo que se me está pasando por encima de la cabeza que no entiendo. ¿Qué es la parte que yo no vi? ¿Qué es la parte que yo no estudié? ¿Por qué es que nosotros no vimos al Mesías? Y a veces tenemos que hacer eso. Dejar nuestro lugar cómodo y salir hacia adelante a una búsqueda más intensa de lo que es la voluntad de Dios. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Eterno, por favor. Padre, te damos gracias por esta palabra y oramos, Señor, que de cierta manera aquellos que han estado alrededor del monte por mucho tiempo, esperando que se les dé una posición, esperando que haya una compra de una casa, una compra de un vehículo, un mejor trabajo, una promoción. Señor, que tal vez a veces dejar ese lugar es lo necesario. Que se levante la fe a través del Espíritu de la Santidad, que nos fortalezca nuestras fuerzas como el búfalo, que nos des el rugido del león para llenarnos de fe, Padre Santo, que nos des las alas del águila para buscar lugares altos y la inteligencia y la sabiduría del Mesías, para que nosotros podamos operar dentro de tu voluntad efectiva, en justicia y en verdad, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y el pueblo dice, amén. Amén. Un aplauso para el Eterno. Gracias. Hasta pronto. Shalom. Padre Santo, te damos.